Nadie podía calmar el llanto del bebé en el avión de primera clase. La desesperación se apoderaba de todos, incluso del padre millonario. Entonces, una joven con ropa gastada se acercó. «Disculpe, señor. Creo que sé lo que necesita su hijo». El vuelo 307, de Aerolíneas del Sur con destino a Ciudad de México, llevaba apenas 30 minutos de despegue cuando comenzó el llanto. Al principio, algunos pasajeros sonrieron con simpatía. Los bebés lloran en los aviones. Era algo normal. Sin embargo, a medida que los minutos pasaban y el llanto aumentaba en intensidad, las sonrisas se transformaron en miradas de preocupación, luego en gestos de incomodidad y, finalmente, en expresiones de franca irritación. Ricardo Montero, sentado en la primera fila de primera clase, sostenía a su hijo de 6 meses, mientras el pequeño Mateo lloraba con tal fuerza que su rostro se había puesto completamente rojo. A sus 38 años, Ricardo era uno de los empresarios más exitosos del país, fundador de una cadena de hospitales privados. Su fortuna se calculaba en cientos de millones. Sin embargo, en ese momento, todo su dinero parecía inútil. «Vamos, Mateo, por favor», susurraba con voz tensa mientras mecía al bebé con movimientos rígidos y poco naturales. El niño respondió con un grito aún más agudo. La azafata se acercó por tercera vez con una sonrisa que apenas ocultaba su preocupación. «¿Hay algo que pueda ofrecerle, señor Montero? Quizás un poco de agua tibia para el bebé». Ricardo la miró con ojos que reflejaban agotamiento y frustración. «Ya intentamos eso. También cambié su pañal, le di el biberón, intenté hacerlo eructar. Nada funciona». El llanto de Mateo aumentó a un volumen que parecía imposible para un cuerpo tan pequeño. Ricardo vio cómo varios pasajeros se ponían audífonos mientras otros lo miraban con expresiones que iban desde la compasión hasta el evidente reproche. Un hombre de traje gris, sentado 2 filas atrás, se inclinó hacia la azafata cuando ésta pasaba. «No puede hacer algo. Pagué una fortuna por este boleto para poder trabajar durante el vuelo». «¿La azafá?», asintió con una sonrisa tensa y se dirigió nuevamente hacia Ricardo, quien la vio acercarse y tensó la mandíbula, anticipando otro intento infructuoso de ayuda. «Señor Montero, ¿ha ido a pasearlo por el pasillo? A veces el movimiento ayuda a calmar a los bebés». Ricardo se levantó sin responder, con el rostro endurecido por el orgullo herido. Él, que manejaba juntas directivas con mano firme, que cerraba negocios multimillonarios sin pestañear, se sentía completamente incompetente ante el llanto de su propio hijo. Comenzó a caminar por el pasillo de primera clase, meciendo a Mateo contra su pecho. El bebé seguía llorando con la misma intensidad. Las miradas lo seguían, algunas comprensivas, otras irritadas. Ricardo nunca se había sentido tan observado, tan juzgado. Debe ser su primer viaje solo con el niño. Escuchó que una mujer comentaba en voz baja a su compañero. Tenían razón. Era la primera vez que viajaba solo con Mateo desde que María, su esposa, había fallecido por complicaciones 3 días después del parto. 6 meses de paternidad en solitario, apoyado principalmente por niñeras y personal contratado. Este viaje debía ser un simple trámite, llevar a Mateo a conocer a sus abuelos maternos en Ciudad de México. Ricardo había imaginado un vuelo tranquilo, quizás incluso productivo, revisando documentos mientras el bebé dormía plácidamente a su lado. La realidad estaba resultando muy diferente. Cuando el llanto de Mateo cumplió 1 hora ininterrumpida, Ricardo sintió que estaba al borde de un colapso. Había intentado todo lo que las niñeras le habían enseñado: el biberón, el chupete, el cambio de pañal, mecerlo, cantarle. Aunque esto último lo había hecho en voz tan baja que era dudoso que Mateo pudiera escucharlo sobre su propio llanto. Incluso había sacado del elegante bolso de bebé, diseñado por una marca italiana y que costaba más que el salario mensual de la azafata, un osito de peluche con certificado de materiales orgánicos
que reproducía sonidos del útero materno cuando se apretaba su barriga. Nada funcionaba. «Señor, ¿ha vado a revisar si tiene cólicos?» Una voz femenina, suave pero firme, se elevó desde la última fila de primera clase, justo en el límite con la clase económica. Ricardo giró bruscamente, sorprendido tanto por la pregunta como por la audacia de quien la formulaba. Una joven de unos 25 años lo miraba con expresión serena. Vestía unos jeans gastados, una blusa sencilla y una chaqueta que había visto mejores días. No encajaba con el perfil de los pasajeros de primera clase. «Disculpa», respondió Ricardo con un tono que mezclaba sorpresa e irritación. La joven se levantó y dio un paso hacia ellos. Su bebé, el llanto y la forma en que dobla las piernitas. Parece que tiene cólicos. Ricardo la miró de arriba a abajo evaluándola. No parecía una experta en nada, mucho menos en bebés. «Tengo a los mejores pediatras del país atendiendo a mi hijo. Si tuviera cólicos ya lo sabría». Mateo emitió otro grito desgarrador arqueando la espalda. La joven dio otro paso adelante. «Con todo respeto, señor, conozco ese llanto. He cuidado a muchos bebés con cólicos». «¿Eres médica?», preguntó Ricardo con escepticismo evidente. La joven sonrió levemente. «No, señor. Trabajo limpiando casas y cuidando niños para pagarme los estudios. Me llamo Lucía». Ricardo estaba a punto de responder algo cortante cuando Mateo soltó un grito tan agudo que varias personas se sobresaltaron en sus asientos. La desesperación finalmente venció a su orgullo. «¿Y qué sugieres?», preguntó con un tono que intentaba no sonar tan derrotado como se sentía. «¿Me permite?». Lucía extendió los brazos hacia el bebé. Ricardo dudó. La idea de entregar a su hijo a una desconocida, y más aún a alguien que claramente no pertenecía a su círculo social, le resultaba incómoda, pero el llanto de Mateo era como una tortura para sus oídos y su corazón. Finalmente, con movimientos rígidos, le pasó al bebé. Lucía tomó a Mateo con una naturalidad que contrastaba con la torpeza de Ricardo. Inmediatamente colocó al bebé boca abajo sobre su antebrazo izquierdo con la cabecita sostenida en la palma de su mano y el cuerpecito extendido a lo largo de su brazo. Con la mano derecha comenzó a dar masajes firmes pero suaves en la espalda del pequeño. «Esta posición ayuda a aliviar la presión en el estómago», explicó Lucía mientras realizaba movimientos circulares en la espalda del bebé. «Los cólicos son muy dolorosos para ellos, pobrecitos». Para asombro de Ricardo y de todos los pasajeros cercanos, el llanto de Mateo comenzó a disminuir en intensidad. No se detuvo por completo, pero pasó de ser un alarido desesperado a un gimoteo más controlado. «Voy a sentarme si no le molesta», dijo Lucía dirigiéndose hacia un asiento vacío. Ricardo, todavía atónito, solo pudo asentir. Lucía se sentó y continuó con el masaje. Ahora añadiendo un suave balanceo, comenzó a tararear una melodía suave, casi inaudible, mientras sus dedos trabajaban con precisión en la pequeña espalda de Mateo. «Los bebés con cólicos suelen empeorar en los aviones», explicó en voz baja. «El cambio de presión afecta su ya sensible sistema digestivo. Además, sienten nuestra tensión y eso los pone más nerviosos». Ricardo observaba con una mezcla de alivio y confusión. «¿Cómo sabes todo esto?». Lucía sonrió sin dejar de atender a Mateo, cuyos gimoteos ahora eran cada vez más espaciados. «Mi madre cuidaba niños en nuestro barrio mientras las otras madres trabajaban. Desde los 12 años la ayudaba. He visto cientos de casos de cólicos. Pasaron 10 minutos y Mateo ahora solo emitía pequeños suspiros. Sus ojos comenzaban a cerrarse, vencidos por el agotamiento tras tanto llanto. Lucía lo volteó con extremo cuidado, colocándolo ahora contra su pecho, siempre manteniendo una ligera presión en el abdomen del bebé. «Los cólicos suelen aparecer alrededor de las 3 semanas y pueden durar hasta los 4 o 5 meses», continuó explicando en voz baja. «Pero algunos bebés los sufren por más tiempo. Su hijo tiene 6 meses, ¿verdad?». Ricardo asintió. Incapaz de apartar la mirada de su hijo,
ahora tranquilo y adormilado en brazos de una desconocida, cuando él, su propio padre, no había podido calmarlo. Mateo es un caso especial, dijo finalmente con la voz tensa. Su madre murió poco después de que él naciera. Los médicos dicen que es un bebé perfectamente sano, pero llora mucho más que otros bebés. El rostro de Lucía se suavizó con compasión. Lo siento mucho por su pérdida, señor. Y sobre el llanto, bueno, cada bebé es diferente. Pero por cómo respondió al masaje, estoy casi segura de que son cólicos persistentes. Le han hecho pruebas para intolerancia a la proteína de la leche. Ricardo parpadeó sorprendido por la pregunta. No, que yo sepa. ¿Eso puede causarle cólicos? A veces sí. Mi sobrina tenía los mismos síntomas. Cuando le cambiaron la fórmula Tetnoa a una sinina de leche de vaca, mejoró muchísimo. Mateo ahora dormía profundamente. El silencio en la cabina era casi reverencial. Varios pasajeros observaban la escena con expresiones que iban desde el alivio hasta la fascinación. ¿Puedo mostrarte cómo sostenerlo para que mantenga esta posición?, ofreció Lucía. Es probable que duerma un buen rato ahora. Estaba agotado el pobrecito Ricardo, que normalmente habría corregido a cualquiera que se atreviera a tutearlo. Ni siquiera notó el cambio en el trato. Estaba demasiado impresionado por lo que acababa de presenciar. «Sí, por favor», respondió acercándose para sentarse junto a ella. Con movimientos delicados, Lucía comenzó a transferir al bebé dormido a los brazos de Ricardo, dándole instrucciones precisas sobre cómo mantener la presión en el abdomen y la posición correcta de la cabeza. «El truco está en mantener siempre un poco de presión aquí», explicó guiando la mano de Ricardo. «Eso les alivia el dolor y el calor de tu cuerpo también ayuda. Si tienes algo para calentar, como una botella con agua tibia envuelta en una toalla, puedes colocársela en la barriguita cuando esté despierto». Ricardo seguía sus instrucciones con atención meticulosa, como si estuviera recibiendo las claves para una negociación multimillonaria. Mateo permaneció dormido durante la transferencia, su respiración ahora regular y tranquila. Cuando finalmente tuvo a su hijo seguro en sus brazos, Ricardo miró a Lucía con una expresión que nunca había mostrado a ninguno de sus empleados o socios de negocios. Pura gratitud. «No sé cómo agradecerte», dijo en voz baja. Lucía sonrió. «No hay nada que agradecer. Los bebés no vienen con manual de instrucciones y criar a uno solo debe ser doblemente difícil». La azafata se acercó, observando con asombro al bebé ahora dormido. «Es un milagro», murmuró. Luego, dirigiéndose a Lucía, preguntó: «¿Puedo ofrecerle algo, señorita? ¿Un refresco? ¿Un snack?» Lucía pareció de pronto consciente de dónde estaba y quién era. «No, gracias. Debería volver a mi asiento», dijo levantándose. Fue entonces cuando Ricardo notó que su boleto asomaba del bolsillo de su chaqueta. «Clase económica, última fila». «Espera», dijo quizás con demasiada autoridad en su voz. «Quédate por si Mateo se despierta». Lucía dudó mirando hacia la cortina que separaba la primera clase de la económica. «No sé si está permitido». La azafata intervino rápidamente. «Por supuesto que puede quedarse, señorita. Considerando las circunstancias, estoy segura de que no habrá problema». Sir Ricardo observó cómo Lucía finalmente asentía y volvía a sentarse. Había algo en su manera de moverse, en su forma de hablar, que transmitía una dignidad que contrastaba con su ropa gastada y su aparente situación económica. «¿Entonces, estudias?», preguntó Ricardo, recordando que ella había mencionado que trabajaba para pagarse los estudios. Lucía asintió. «Enfermería. Estoy en mi segundo año. Trabajo limpiando casas por las mañanas y cuidando niños por las tardes. Los fines de semana hago turnos en un café». «Suena agotador», comentó Ricardo ajustando levemente a Mateo en sus brazos. «Lo es», admitió Lucía, «pero vale la pena. Siempre quise ser enfermera pediátrica».
Ricardo la miró con renovado interés. Esta joven, que claramente tenía que esforzarse por cada peso que ganaba, poseía un conocimiento que él, con todos sus recursos, no había podido obtener. ¿Por qué enfermería pediátrica?, preguntó genuinamente curioso. El rostro de Lucía se iluminó. Los niños son increíbles. Su capacidad de recuperación, su fortaleza a pesar de su aparente fragilidad y poder ayudarlos cuando están enfermos o asustados, verlos mejorar y sonreír de nuevo. No hay nada igual. Mateo se movió ligeramente en sueños y Ricardo automáticamente ajustó su posición siguiendo lo que Lucía le había enseñado. El bebé suspiró y continuó durmiendo. «Lo haces muy bien», comentó Lucía con una sonrisa de aprobación. Ricardo sintió un extraño orgullo ante ese simple cumplido, más de lo que había sentido al cerrar su último negocio de millones de dólares. «¿A dónde viajas?», preguntó. «A Ciudad de México. Mi abuela está enferma y voy a cuidarla durante una semana. Pedí permiso en mis trabajos y en la universidad. ¿Tomas una semana libre de 3 trabajos y la universidad para cuidar a tu abuela?». La pregunta salió con más incredulidad de la que Ricardo pretendía. Lucía lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a la lástima. «Por supuesto, es mi abuela. No es mi Kika. Me crió cuando mis padres murieron. Haría cualquier cosa por ella». Ricardo sintió una punzada de vergüenza. Él, que delegaba el cuidado de su propio hijo en niñeras y personal contratado, estaba siendo indirectamente juzgado por esta joven que reorganizaba toda su complicada vida para cuidar a un familiar. «Lamento lo de tus padres», dijo finalmente. «Fue hace mucho tiempo», respondió Lucía, aunque su mirada sugería que las heridas nunca sanaban completamente. «Tenía 7 años, un accidente de auto». Ricardo asintió, sintiéndose incómodo pero extrañamente compelido a continuar la conversación. Mateo también perdió a su madre. María murió por una embolia 3 días después del parto. Lucía lo miró con genuina compasión. «Eso es terrible. Lo siento mucho para usted y para el pequeño». «Gracias», respondió Ricardo, sorprendido por la sinceridad con la que aceptaba las condolencias de esta desconocida, cuando las mismas palabras dichas por colegas y amigos le habían parecido vacías. La azafata regresó con 2 vasos de agua que no habían pedido y los colocó frente a ellos. «El capitán dice que tendremos algo de turbulencia en unos minutos». «Nada serio, pero pensé que deberían saberlo por el bebé». Ricardo inmediatamente se tensó. «Turbulencia. ¿Qué debo hacer si Mateo se despierta?». Lucía tomó un sorbo de agua. «Mantén la calma. Por empezar, los bebés perciben nuestra ansiedad. Si se despierta, continúa con la misma posición y añade un suave balanceo. Puedo mostrarte una técnica de masaje específica para momentos de mucho malestar». Ricardo asintió agradecido. La vulnerabilidad que sentía era nueva para él. Estaba acostumbrado a ser el que tenía todas las respuestas, el que daba órdenes, el que sabía exactamente qué hacer en cada situación. Ahora dependía de los consejos de una joven estudiante que limpiaba casas para subsistir. «Creo que nunca te presenté formalmente», dijo de pronto. «Soy Ricardo Montero», lo dijo esperando algún tipo de reconocimiento. Su nombre aparecía regularmente en revistas de negocios y su cadena de hospitales era conocida en todo el país. Lucía sonrió y extendió su mano. «Lucía Gutiérrez, un placer». No hubo ningún destello de reconocimiento en sus ojos. Para ella, él era simplemente un padre luchando por calmar a su bebé. Ricardo estrechó su mano notando que era firme y cálida a pesar de mostrar signos de trabajo duro. ¿Trabajas limpiando casas y cuidando niños? ¿Y además estudias enfermería a tiempo completo?, preguntó intentando comprender cómo era posible manejar todo eso. «No exactamente tiempo completo. Tomo las clases que puedo pagar cada semestre. Avanzando despacio, pero seguro», explicó ella sin rastro de autocompasión.
Debería graduarme en aproximadamente 1 año y medio más. Ricardo calculó rápidamente. Eso significa que llevas 4 años en una carrera de 3. Lucía se encogió de hombros. 5, en realidad. Tuve que tomar un semestre libre cuando mi abuela estuvo hospitalizada hace 2 años. Pero no me importa cuánto tiempo tome. Lo importante es llegar. La forma en que lo dijo, con absoluta convicción y sin una pizca de resentimiento, impactó a Ricardo. Él siempre había valorado la eficiencia por encima de todo, considerando que el tiempo era el recurso más valioso. La idea de alguien aceptando con tanta paz un camino lento y lleno de obstáculos era completamente ajena a su mentalidad. La turbulencia comenzó leve como había anticipado la azafata. Ricardo ajustó su agarre sobre Mateo, aplicando automáticamente las técnicas que Lucía le había mostrado. El bebé se removió, pero no despertó. «Lo estás haciendo muy bien», comentó Lucía con aprobación. Por alguna razón ese simple cumplido hizo que Ricardo se sintiera inexplicablemente orgulloso. «Gracias a ti», respondió. Nunca había logrado mantenerlo tan tranquilo por tanto tiempo. Lucía inclinó la cabeza estudiándolo. «¿Puedo preguntar quién cuida de Mateo normalmente?» Ricardo sintió una punzada de culpabilidad. «Tengo 3 niñeras que se turnan. Son profesionales, altamente recomendadas. ¿Y tú cuánto tiempo pasas con él?» La pregunta, hecha sin juzgar pero directa, hizo que Ricardo se sintiera incómodo. «Lo que puedo, dirijo una empresa grande. Exige mucho de mi tiempo». Lucía asintió sin mostrar aprobación ni desaprobación. «Debe ser difícil equilibrarlo todo». «Lo es», admitió Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. «A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Si María estuviera aquí». Se detuvo, sorprendido de estar compartiendo pensamientos tan íntimos con una desconocida. «Los niños necesitan a sus padres», dijo Lucía suavemente, «pero también necesitan que sus padres estén bien. No puede darle lo mejor a Mateo si usted está exhausto o sintiéndose culpable todo el tiempo». Ricardo la miró impactado por la sabiduría en sus palabras. «Hablas como si tuvieras mucha más experiencia de la que tus años sugieren». Lucía sonrió. «Crecer sin padres te enseña mucho sobre lo que los niños realmente necesitan. Y cuidar a otros niños mientras crecía me dio una perspectiva diferente. No siempre es cantidad de tiempo, sino calidad». La turbulencia aumentó ligeramente y Mateo finalmente abrió los ojos. Para sorpresa de Ricardo, el bebé no comenzó a llorar de inmediato. En cambio, miró alrededor con curiosidad, sus ojitos aún pesados por el sueño. «Mira quién despertó», dijo Lucía con voz suave, inclinándose hacia el bebé. «Hola, pequeñito». Mateo la miró y para absoluto asombro de Ricardo sonrió. Una sonrisa completa, algo que Ricardo rara vez había visto en su hijo. «¿Le agradas?», dijo sin poder ocultar su sorpresa. «Los bebés son buenos jueces de carácter», respondió Lucía con una sonrisa, extendiendo un dedo que Mateo inmediatamente agarró con su pequeña mano. «Además, probablemente me asocia con el alivio de su dolor. ¿Quieres que te muestre cómo hacer el masaje cuando empiece a sentirse incómodo de nuevo?» «Por favor», asintió Ricardo observando con fascinación la interacción entre su hijo y esta joven, que hace apenas 1 hora habría pasado completamente desapercibida para él en cualquier otro contexto. La lección improvisada comenzó con Lucía guiando las manos de Ricardo sobre el pequeño abdomen de Mateo, mostrándole exactamente dónde y cómo presionar, qué señales buscar para saber si estaba funcionando. «Es importante hacerlo regularmente, no solo cuando está llorando», explicó. «Prevenir es mejor que curar, como decimos en enfermería». «¿Cuánto tiempo crees que seguirá teniendo estos cólicos?», preguntó Ricardo aplicando cuidadosamente la técnica mientras Mateo lo miraba con ojos curiosos. «Es difícil saberlo. Algunos bebés los superan alrededor de los 6 meses. Otros pueden tenerlos hasta el año,
pero definitivamente recomendaría consultar con un especialista en gastroenterología pediátrica para descartar la intolerancia a la proteína de la leche que mencioné antes. Ricardo asintió haciendo una nota mental para llamar a su médico personal apenas aterrizaran. Lo haré. Gracias por el consejo. Mateo comenzó a hacer pucheros, un preludio al llanto que Ricardo ya conocía demasiado bien. Está empezando a sentirse incómodo de nuevo, observó Lucía. Intenta la posición del antebrazo que te mostré antes. Ricardo maniobró a su hijo con mucho más confianza que antes, colocándolo boca abajo sobre su antebrazo. Comenzó a masajear su espalda como Lucía le había enseñado. Los pucheros de Mateo no escalaron a llanto. ¡Funcionó!, exclamó Ricardo con una sonrisa de triunfo que lo hacía parecer años más joven. «Por supuesto que funcionó», respondió Lucía con una sonrisa. «Eres su padre. Tus manos y tu voz son exactamente lo que él necesita». Algo en esas palabras tocó profundamente a Ricardo. Durante los 6 meses desde la muerte de María, se había sentido principalmente como un proveedor para Mateo, asegurándose de que tuviera lo mejor de todo. Los mejores médicos, las mejores niñeras, la mejor nutrición, los juguetes más estimulantes y educativos. Pero quizás había pasado por alto lo más simple y fundamental, que él mismo con sus propias manos y su propia voz era lo que Mateo realmente necesitaba. La voz del capitán anunció que comenzarían el descenso hacia Ciudad de México en aproximadamente 20 minutos. Ricardo se dio cuenta de que casi todo el vuelo había transcurrido en esta extraña burbuja, donde él, un ejecutivo millonario, había recibido una lección de vida de una joven estudiante que limpiaba casas para subsistir. «Debería volver a mi asiento para el aterrizaje», dijo Lucía comenzando a levantarse. «Espera», dijo Ricardo, quizás con demasiada urgencia. Podría pagarte por tu ayuda. Has hecho más por Mateo en 1 hora que todos los especialistas que he consultado en meses». El rostro de Lucía cambió sutilmente. Una sombra cruzó por sus ojos y su espalda se enderezó ligeramente. «No es necesario, señor Montero. No lo hice esperando dinero». Ricardo se dio cuenta inmediatamente de su error. No quise ofenderte. Es solo que me has ayudado enormemente y quería compensarte de alguna manera». Lucía suavizó su expresión. «Entiendo, pero de verdad no es necesario. Me alegra haber podido ayudar». Mateo balbuceó algo, moviendo sus manitas hacia Lucía. Ella sonrió y le ofreció su dedo nuevamente, que el bebé agarró con entusiasmo. «Creo que quiere despedirse», dijo con una sonrisa. «Hasta pronto, pequeño Mateo. Sé bueno con tu papá. ¿Está aprendiendo?» Ricardo observó la escena sintiendo algo extraño en el pecho, un nudo de emociones que no podía nombrar completamente. Gratitud, sí, pero también algo más. «Al menos déjame darte mi tarjeta», dijo sacando una elegante tarjeta de presentación de su billetera. «Si alguna vez necesitas cualquier cosa, un contacto para prácticas en enfermería, una recomendación, lo que sea». Lucía tomó la tarjeta mirándola brevemente antes de guardarla en el bolsillo de su chaqueta. «Gracias, señor Montero. Es muy amable». «Ricardo, por favor», insistió él. «Después de haber salvado mi cordura y el viaje de todos en este avión, creo que nos hemos ganado la informalidad». Lucía sonrió. «Ricardo, entonces, gracias». Se levantó para regresar a su asiento, pero antes de irse se inclinó hacia Mateo una última vez. «Cuídate, pequeñito, y recuerda que tu papá está haciendo lo mejor que puede». Mientras la veía alejarse hacia la clase económica, Ricardo se quedó pensando en sus palabras. ¿Estaba realmente haciendo lo mejor que podía o simplemente estaba haciendo lo que le resultaba más cómodo, delegando el cuidado de Mateo mientras se sumergía en su trabajo para evitar enfrentar el dolor de la pérdida de María? Miró a su hijo ahora tranquilo en sus brazos y sintió una determinación que no había experimentado desde el nacimiento del pequeño.
Quizás era hora de reevaluar sus prioridades. Cuando el avión finalmente aterrizó en Ciudad de México, Ricardo se sorprendió a sí mismo buscando con la mirada a Lucía entre la multitud de pasajeros que se preparaban para desembarcar. Quería decirle algo más, agradecerle de nuevo, quizás preguntarle qué exactamente, no estaba seguro, pero cuando finalmente logró verla recogiendo una mochila gastada del compartimento superior en la clase económica, algo lo detuvo. Lucía Gutiérrez había entrado en su vida como una extraña y en pocas horas había cambiado algo fundamental en él. Y quizás era mejor dejar las cosas así, con la lección aprendida y la deuda de gratitud pendiente. Mientras esperaba su turno para desembarcar con Mateo tranquilo en sus brazos, Ricardo se prometió a sí mismo que no olvidaría esta experiencia y, más importante aún, que no desperdiciaría la sabiduría que había recibido de la fuente más inesperada. Cuando Ricardo bajó del avión con Mateo en brazos, una sensación extraña lo invadió. Por primera vez en meses, su hijo estaba tranquilo, observando todo con curiosidad. Las técnicas que Lucía le había enseñado funcionaban. En la sala de llegadas, su chofer ya esperaba. «Buenas tardes, señor Montero». «Equipaje solo esas maletas», respondió Ricardo, señalando con la cabeza mientras sostenía a Mateo en la posición que Lucía le había enseñado. Mientras caminaban hacia la salida, Ricardo vio a Lucía recogiendo una pequeña maleta desgastada de la cinta transportadora. Llevaba la misma ropa sencilla y se notaba cansada, pero había una dignidad en su postura que llamaba la atención. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a ella. Lucía la llamó. Ella se giró sorprendida. «Señor Montero». «Ricardo». «¿Cómo está Mateo?» «Perfectamente, gracias a ti». Ricardo dudó un momento. «¿Tienes transporte?» «Tomaré el metro», respondió ella simplemente. Ricardo recordó que iba a cuidar a su abuela enferma. «¿En qué zona vive tu abuela?» «En Iztapalapa». Ricardo conocía esa zona, un barrio humilde, a más de 1 hora en transporte público desde el aeropuerto. «Mi chofer puede llevarte», ofreció. «Vamos en la misma dirección». No era cierto. Sus suegros vivían en Las Lomas, en el extremo opuesto de la ciudad. Lucía dudó. «Es muy amable, pero no quiero molestar. Insisto, es lo mínimo que puedo hacer después de cómo ayudaste a Mateo». Finalmente aceptó. En el lujoso automóvil, Lucía parecía fuera de lugar, pero mantenía su dignidad intacta. Mateo, sorprendentemente, seguía tranquilo, ocasionalmente haciendo pequeños ruidos mientras observaba las luces de la ciudad. «¿Tu abuela?», comenzó Ricardo. «¿Qué le sucede?» «Problemas cardíacos. Necesita atención constante, pero no podemos permitirnos una enfermera privada». Ricardo asintió. Pensativo. ¿En qué hospital la atienden? «En el General de Iztapalapa», respondió Lucía. «Los médicos son buenos, pero siempre están sobrecargados de trabajo». Ricardo sintió una punzada de culpa. Él era dueño de una cadena de hospitales privados donde los pacientes recibían atención inmediata y personalizada, mientras personas como la abuela de Lucía esperaban horas por una consulta. «¿Sabes? Tengo algunos contactos en el sector médico», dijo Ricardo casualmente. «Quizás podría ayudar a conseguir una mejor atención para tu abuela». Lucía lo miró directamente. «¿Por qué harías eso por nosotras?». La pregunta lo tomó por sorpresa. En su mundo las transacciones eran simples. Favores a cambio de favores, dinero a cambio de servicios. Pero la mirada de Lucía exigía una respuesta más profunda. «Porque tú ayudaste a mi hijo cuando nadie más podía», respondió con sinceridad. «¿Y por qué puedo?». Algo en la expresión de Lucía se suavizó. «Gracias, lo pensaré». Cuando llegaron al modesto edificio de apartamentos donde vivía la abuela de Lucía, Ricardo bajó del auto con ella, aún sosteniendo a Mateo. «Antes de que te vayas»,
dijo Lucía. «Hay algo más que deberías saber sobre los cólicos de Mateo». Ricardo escuchó atentamente mientras ella explicaba algunas técnicas adicionales y recomendaba hierbas naturales que podrían ayudar. «Sé que puedes comprar cualquier medicamento, pero a veces lo natural funciona mejor», dijo ella con una sonrisa. Una anciana apareció en la puerta del edificio apoyada en un bastón. «Lucía, ¿eres tú mi hijiquitata?» «Abuela». Lucía corrió hacia ella. «No deberías estar de pie». La anciana abrazó a su nieta con fuerza. Luego miró curiosa a Ricardo y al bebé. «¿Y ellos quiénes son?» «El señor Montero y su hijo Mateo», explicó Lucía. «Me dieron un aventón desde el aeropuerto». La abuela estudió a Ricardo con ojos sorprendentemente agudos. «Muy amable de su parte, señor. ¿Quiere pasar a tomar un café?» La invitación era genuina, sin pretensiones. Ricardo miró su reloj automáticamente, pensando en sus suegros esperando en las llamadas pendientes. «Sí», respondió sorprendiéndose a sí mismo. «Me encantaría». El apartamento era pequeño, pero inmaculado. Fotos familiares adornaban las paredes. En una de ellas, Ricardo reconoció a una Lucía más joven, sonriente junto a dos adultos que debían ser sus padres. Mientras la abuela preparaba café, Mateo comenzó a inquietarse. Ricardo aplicó inmediatamente las técnicas que Lucía le había enseñado. Funcionaron como magia. «Aprendes rápido», comentó Lucía con aprobación. «Tuve una buena maestra», respondió él. Cuando se despidieron una hora después, Ricardo tenía una nueva perspectiva. En ese pequeño apartamento había encontrado algo que faltaba en su mansión: calidez, autenticidad, conexión humana. «Gracias por el café, señora Gutiérrez», dijo a la abuela. «Gracias a usted por traer a mi nieta sana y salva», respondió ella. «Y por ser amable. No todos los ricos lo son». En el auto, mientras se dirigían a casa de sus suegros, Ricardo miró a Mateo, ahora dormido pacíficamente en sus brazos. «¿Sabes, Mateo?», susurró. «Creo que ambos aprendimos algo importante hoy». La llamada de los padres de María no tardó en llegar. Ricardo había prometido ir directamente a su casa desde el aeropuerto, pero ahora estaba a más de una hora de distancia en un barrio que nunca había visitado antes. «Estamos preocupados, Ricardo». La voz de doña Carmen sonaba tensa al teléfono. «Ha sucedido algo con Mateo». «No, todo está bien», respondió Ricardo, observando a su hijo que dormía plácidamente. «Surgió una situación inesperada. Llegaré en aproximadamente una hora». No mencionó a Lucía ni su desvío al barrio humilde. Sus suegros, aunque buenas personas, compartían su visión anterior sobre las diferencias sociales. No entenderían por qué había llevado a una desconocida de clase trabajadora a su casa, ni por qué ahora se encontraba bebiendo café en una sala donde cabría 10 veces en su vestíbulo. Cuando terminó la llamada, Ricardo notó que Lucía lo observaba. «¿Problemas con la familia política?», preguntó ella mientras recogía las tazas de café. «Estaban esperándonos», admitió Ricardo. «Vine a Ciudad de México para que conozcan a Mateo». La abuela de Lucía, que había insistido en que la llamara doña Mercedes, negó con la cabeza. «Debió ir directamente con ellos, señor Montero. No debió desviarse por nosotras. Por favor, fue mi decisión», insistió Ricardo. Y Mateo necesitaba tranquilizarse después del vuelo. «Los abuelos necesitan conocer a sus nietos», dijo doña Mercedes con sabiduría. «Eso no tiene precio. Vaya con ellos ahora». Ricardo asintió, sintiendo una extraña mezcla de respeto y vergüenza. Esta mujer, que apenas sobrevivía con una pensión mínima, comprendía algo que él, con toda su educación en universidades privadas, apenas estaba descubriendo el valor de la familia. Al despedirse, Ricardo tomó una decisión impulsiva. «Lucía, ¿podrías ayudarme mañana con Mateo? Solo unas horas. Te pagaré bien, por supuesto».
La pregunta sorprendió visiblemente a Posalucía. Tengo que cuidar a mi abuela. Podría enviar a una enfermera profesional para que la atienda mientras no estás, ofreció Ricardo. De verdad necesito tu ayuda. Mateo estará con sus abuelos y temo que vuelva a tener esos episodios de llanto. Doña Mercedes intervino antes de que su nieta pudiera responder. Deberías ir, mi hijita. Yo estaré bien y podría servirte la experiencia. Luego, mirando a Ricardo, añadió: Mi nieta sabe mucho sobre cuidados médicos. Algún día será una excelente enfermera. Tras una breve discusión, Lucía aceptó. Intercambiaron números telefónicos y Ricardo prometió enviar a su chofer a recogerla. Durante el trayecto a casa de sus suegros, Ricardo reflexionó sobre lo ocurrido. ¿Por qué había invitado a Lucía? ¿Realmente necesitaba su ayuda con Mateo? ¿O había algo más? La joven poseía una cualidad que no podía nombrar, una autenticidad que contrastaba radicalmente con las personas artificiales que normalmente lo rodeaban. Cuando finalmente llegó a la elegante residencia de los padres de María, la recepción fue tensa. Carmen y Alberto Vázquez lo esperaban en la entrada, sus rostros una mezcla de alivio e irritación. «Por fin», exclamó Carmen extendiendo los brazos hacia su nieto. «Déjame ver a mi pequeño». Ricardo entregó a Mateo con cuidado, manteniendo la posición que Lucía le había enseñado. «Ha estado muy tranquilo durante el viaje», explicó omitiendo los detalles del llanto inicial. «Es idéntico a María», susurró Alberto con los ojos brillantes de emoción. «Tiene sus mismos ojos». La tensión se disipó mientras cenaban. Los Vázquez adoraban a Mateo y el bebé. Sorprendentemente permaneció tranquilo la mayor parte del tiempo. Cuando comenzó a inquietarse, Ricardo aplicó discretamente las técnicas de masaje que había aprendido bajo la mirada curiosa de sus suegros. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó Carmen, observando cómo el bebé se calmaba inmediatamente. «Lo investigué», respondió vagamente. «Los cólicos pueden ser muy dolorosos para los bebés». «Cólicos, pero el pediatra dijo que Mateo estaba perfectamente sano», objetó Alberto. Ricardo sintió una punzada de irritación. Los mejores especialistas pueden pasar por alto cosas simples a veces. La conversación derivó hacia los negocios. Alberto, también empresario, estaba interesado en la nueva expansión de hospitales que Ricardo planeaba. «Deberías considerar Ciudad de México», sugirió. «Hay zonas exclusivas donde un hospital de lujo sería muy rentable». Ricardo asintió mecánicamente, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en el hospital público donde trataban a la abuela de Lucía en las largas esperas y la atención insuficiente. «¿Qué opinas de expandir servicios a zonas más necesitadas?», preguntó de repente. Alberto lo miró con sorpresa. «¿Te refieres a hospitales comunitarios?». «Eso es responsabilidad del gobierno, Ricardo. No hay suficiente retorno de inversión. Podría implementarse un modelo mixto», insistió Ricardo. «Servicios premium para quienes pueden pagar y un porcentaje de atención subsidiada». «¿Desde cuándo te interesa la filantropía?», preguntó Carmen con curiosidad. María siempre decía que eras un hombre práctico. Ricardo no supo qué responder. Hasta esa mañana habría estado completamente de acuerdo con su suegro. Los hospitales eran un negocio, no una obra de caridad, pero algo había cambiado. Esa noche, mientras intentaba dormir en la lujosa habitación de huéspedes, Ricardo recibió un mensaje de Lucía. «Espero que Mateo esté bien. Aquí tienes la receta del té de hinojo que mencioné. Ayuda mucho con los cólicos». Ricardo sonrió en la oscuridad. Nadie en su círculo social se habría preocupado así por su hijo, sin esperar algo a cambio. A la mañana siguiente, al despertar, encontró a Carmen en la cocina con Mateo, intentando darle su biberón. El bebé rechazaba la fórmula cada vez más agitado. «No entiendo qué le pasa», se quejó Carmen. «Anoche estaba perfectamente». Ricardo tomó a su hijo y lo colocó en la posición que Lucía le había enseñado.
Creo que tiene intolerancia a la proteína de la leche, explicó. Deberíamos probar con una fórmula especial. Carmen lo miró con escepticismo. Ricardo, hemos criado 3 hijos. Creo que sabemos alimentar a un bebé. Antes de que pudiera responder, el timbre sonó. El chofer había regresado con Lucía. Cuando la joven entró a la elegante casa, Ricardo notó inmediatamente el contraste. Lucía llevaba ropa sencilla pero limpia, su cabello recogido en una coleta práctica. A pesar del entorno lujoso, mantenía la misma dignidad que había mostrado en el avión. «Buenos días», saludó con una sonrisa tímida. «Espero no llegar en mal momento». Carmen miró a la recién llegada con evidente confusión. «Ricardo, ¿quién es esta joven?» «Lucía Gutiérrez», respondió él, una amiga que conocí en el vuelo. «Es estudiante de enfermería y tiene experiencia con bebés. La invité para que nos ayude con Mateo». La expresión de Carmen se endureció. ¿Contrataste a una niñera sin consultarnos? Tenemos todo lo necesario aquí. No es una niñera, mamá, corrigió Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo al llamarla mamá, algo que no había hecho desde la muerte de María. Lucía es una especialista en cuidado infantil. El rostro de Lucía mostró sorpresa ante esta descripción, pero no lo contradijo. Mateo, que seguía inquieto, pareció reconocer a Lucía. Sus pequeños brazos se extendieron hacia ella instintivamente. ¿Puedo?, preguntó Lucía extendiendo los brazos hacia el bebé. Tachelfo hacia el bebé. Carmen dudó, pero Ricardo asintió. En cuanto Lucía tomó a Mateo, el bebé se tranquilizó visiblemente. Tiene hambre, pero parece que la fórmula le causa malestar, observó Lucía. ¿Puedo sugerir algo? Hay fórmulas especiales para bebés con sensibilidad a la proteína de la leche. Carmen parecía dispuesta a objetar, pero la calma de Mateo en brazos de Lucía era innegable. «Iré a comprarla ahora mismo», decidió Ricardo, aliviado de tener una excusa para escapar de la tensión. «Lucía, ¿puedes quedarte con Mateo mientras regreso?», ella asintió mientras Carmen observaba toda la escena con creciente inquietud. Ricardo sabía que tendría explicaciones que dar, pero en ese momento el bienestar de su hijo era más importante que las convenciones sociales. Mientras conducía hacia la farmacia, Ricardo se dio cuenta de que por primera vez, desde la muerte de María, había tomado una decisión basada puramente en lo que Mateo necesitaba, no en lo que era más conveniente para él o lo que otros esperaban. Y esa simple revelación cambió algo fundamental dentro de él. En la exclusiva farmacia del barrio residencial, Ricardo se encontró mirando con desconcierto las decenas de latas de fórmula infantil. Nunca antes había comprado personalmente algo para Mateo. Ese tipo de tareas siempre las delegaba. Tomó su teléfono y sin pensarlo 2 veces llamó a Lucía. ¿Qué marca exactamente debería comprar?, preguntó apenas ella contestó. «La de etiqueta azul que dice hipoalergénica sin proteína de leche», respondió Lucía. «¿Cómo va todo con la abuela de Mateo?». Ricardo titubeó antes de responder. Digamos que está adaptándose a la situación. La verdad era que había dejado a Lucía en medio de un ambiente hostil. Carmen Vázquez, la abuela materna de Mateo, era conocida por su trato frío hacia quienes consideraba inferiores socialmente. Pero Ricardo había estado tan desesperado por escapar de la tensión que no se detuvo a considerar las consecuencias. Mientras regresaban a la casa con la fórmula, Ricardo se preguntó qué estaría sucediendo en su ausencia. La respuesta llegó apenas cruzó el umbral. Un silencio absoluto. Encontró a Carmen sentada rígidamente en el sofá de la sala, observando con expresión indescifrable a Lucía, quien mecía suavemente a Mateo mientras le tarareaba una canción. El bebé dormía profundamente. ¿Compraste lo que necesitábamos?, preguntó Carmen sin apartar la mirada de Lucía. «Sí, aquí está», respondió Ricardo mostrando la bolsa. «¿Todo bien?». «Perfectamente», respondió Carmen con tono helado.
La señorita Gutiérrez me estaba contando sobre su interesante trabajo limpiando casas y su sueño de convertirse en enfermera. Algo en su tono hizo que Ricardo se tensara. Lucía es una estudiante brillante que se paga sus estudios trabajando duro, dijo con firmeza. Es admirable. Carmen esbozó una sonrisa artificial. Por supuesto, muy admirable. También me contó sobre el incidente del avión. Qué afortunada coincidencia que estuviera allí para ayudar, ¿no? Ricardo percibió la insinuación en sus palabras. Para Carmen era sospechoso que una joven humilde hubiera aparecido de la nada para rescatar a un viudo millonario con un bebé. Fue un golpe de suerte, respondió secamente Mateo. Llevaba horas llorando y nadie podía calmarlo, incluido tú, su padre, observó Carmen sin piedad. Curioso que esta joven supiera exactamente qué hacer, cuando ni tú ni los especialistas que contrataste pudieron ayudar. Lucía, que había permanecido en silencio, habló finalmente. Señora Vázquez, entiendo su preocupación. Yo también desconfiaría de una extraña que aparece de repente en la vida de mi familia. Pero le aseguro que solo quiero ayudar a Mateo. ¿Y por qué exactamente te importa tanto mi nieto?, preguntó Carmen directamente. La pregunta quedó suspendida en el aire. Ricardo se dio cuenta de que él mismo se lo había preguntado, aunque nunca se atrevió a verbalizarlo. Lucía respiró profundamente antes de responder. Porque sé lo que es crecer sin madre. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones no expresadas. Carmen pareció desconcertada por la sinceridad de la respuesta. Preparemos esta fórmula, dijo finalmente Ricardo intentando aliviar la tensión. Mateo necesitará comer cuando despierte. Mientras se dirigían a la cocina, el teléfono de Lucía sonó. Al ver la pantalla, su rostro palideció. «Es el hospital», murmuró, alejándose para contestar. Ricardo la observó hablar en voz baja, notando cómo su cuerpo se tensaba progresivamente. Cuando terminó la llamada, Lucía tenía los ojos brillantes por lágrimas contenidas. «Mi abuela», dijo con voz temblorosa, «tuvo una recaída. Necesito ir al hospital ahora mismo». «Te llevo», respondió Ricardo inmediatamente. «Dame solo un minuto». Se acercó a Carmen, que observaba la escena desde la distancia. «La abuela de Lucía está grave. Voy a llevarla al hospital. ¿Puedes quedarte con Mateo?». Carmen asintió, pero antes de que Ricardo pudiera alejarse, lo tomó del brazo. «Ricardo, ten cuidado. No conoces realmente a esta chica». «Sé lo suficiente», respondió él liberándose suavemente. El trayecto al hospital público fue tenso y silencioso. Lucía miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Ricardo quería decir algo reconfortante, pero las palabras parecían inadecuadas. El contraste entre este hospital y los que él dirigía no podía ser más dramático. Pasillos abarrotados, equipamiento antiguo, personal evidentemente sobrecargado. Lucía se movía por el lugar con la familiaridad de quien lo ha visitado demasiadas veces. Finalmente encontraron a doña Mercedes en una sala compartida con otros 6 pacientes conectada a un monitor cardíaco que parecía haber visto mejores días. A pesar de su estado, la anciana sonrió al ver a su nieta. «Mi hijita, ¿no debiste venir corriendo?», dijo con voz débil. Solo fue un susto. Lucía tomó su mano visiblemente aliviada. «El doctor dijo que tuviste una arritmia severa». «Nada que no haya tenido antes», respondió la anciana con sorprendente entereza. Luego notó la presencia de Ricardo. «Señor Montero, qué sorpresa». «Y el bebé con sus abuelos», respondió Ricardo, impresionado por la fortaleza de esta mujer que en medio de su propia crisis se preocupaba por un bebé que apenas conocía. Un médico joven y evidentemente agotado se acercó a ellos. «Señorita G.Z., necesitamos hablar sobre el tratamiento de su abuela». Lucía asintió y se alejó con el médico.
Ricardo, que permaneció junto a la cama, notó que doña Mercedes lo estudiaba con intensidad. «No es su obligación estar aquí, señor Montero», dijo finalmente. «Quería asegurarme de que estuviera bien», respondió él. «Lucía ha sido muy amable con mi hijo». La anciana sonrió débilmente. «Mi nieta siempre ha tenido un corazón demasiado grande para este mundo, desde pequeña». Algo en su tono captó la atención de Ricardo. «¿A qué se refiere exactamente?». Doña Mercedes pareció dudar, como si estuviera decidiendo si compartir algo importante. Finalmente habló. Lucía le contó sobre sus padres, solo que fallecieron en un accidente cuando ella era niña. La anciana asintió lentamente. «¿Un accidente? Sí, pero hay más en esa historia». Antes de que pudiera continuar, Lucía regresó. Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. «El doctor dice que necesitas un marcapasos, abuela», dijo sentándose junto a la cama. «Ya no podemos seguir posponiendo la cirugía». Doña Mercedes suspiró. «Mi hijita, ya hablamos de esto, no podemos pagarlo. Encontraré la manera», insistió Lucía. «Puedo tomar más turnos, pedir un préstamo». Ricardo, que había permanecido en silencio, intervino. «Yo puedo ayudar». Ambas mujeres lo miraron con sorpresa. «No necesitamos caridad», señor Montero, dijo doña Mercedes con dignidad. «No es caridad», respondió Ricardo. «Es reciprocidad. Su nieta ayudó a mi hijo cuando nadie más pudo. Además, dudó un momento. Soy dueño de una cadena de hospitales. Puedo gestionar la cirugía con uno de nuestros mejores cardiólogos». Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y cautela. «¿Por qué harías eso por nosotras?». La misma pregunta que le había hecho en el auto. Esta vez Ricardo tenía una respuesta más clara. «Porque puedo, porque quiero y porque es lo correcto», dijo simplemente. «Además, creo que me ayudarías a sentirme menos impotente». El silencio que siguió fue interrumpido por el monitor cardíaco, que emitió una serie de pitidos irregulares. Doña Mercedes palideció y Lucía saltó para presionar el botón de emergencia. En segundos, la habitación se llenó de personal médico. Ricardo y Lucía fueron empujados hacia atrás mientras los profesionales trabajaban frenéticamente. «Está entrando en fibrilación», gritó una enfermera. Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad y términos médicos. Finalmente lograron estabilizarla. El médico se acercó a Lucía con expresión grave. «Necesitamos trasladarla a cuidados intensivos», explicó. «Y sinceramente requiere esa cirugía lo antes posible». Lucía asintió, su rostro una máscara de preocupación controlada. Cuando el médico se alejó, Ricardo tomó una decisión. «Voy a hacer algunas llamadas», dijo. «Con tu permiso, quiero trasladarla a mi hospital en Polanco». Lucía lo miró sorprendida. «Ricardo, eso debe costar una fortuna». «El dinero no es un problema», respondió él. «El tiempo sí lo es». Mientras Ricardo se alejaba para hacer las gestiones necesarias, no notó a Carmen Vázquez, que acababa de llegar al hospital, observando toda la escena desde la distancia con Mateo en brazos y una expresión de profunda sospecha. Una hora después, doña Mercedes estaba siendo trasladada en ambulancia privada al lujoso Hospital Montero de Polanco. Lucía viajaba con ella mientras Ricardo lo seguía en su auto. Carmen, que había insistido en acompañarlo con Mateo, mantuvo un silencio tenso durante la primera parte del trayecto. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?», preguntó finalmente. «Salvar la vida de una mujer», respondió Ricardo simplemente. «Estás cayendo en una trampa», insistió Carmen. «Esta chica aparece de la nada, te impresiona con algunos trucos para calmar bebés y de repente estás pagando tratamientos médicos carísimos para su abuela. ¿No ves el patrón?». Ricardo apretó el volante con fuerza. «Carmen, entiendo tu preocupación, pero estás equivocada sobre Lucía. ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Qué sabes realmente de ella?». La pregunta hizo que Ricardo reflexionara.
¿Qué sabía realmente de Lucía Gutiérrez más allá de los fragmentos que ella había compartido? Sé que pudo haberse aprovechado de la situación en el avión y no lo hizo, respondió finalmente. Sé que trabaja 3 empleos para pagarse la universidad y sé que se preocupa genuinamente por Mateo. Carmen suspiró. Ricardo, desde que María murió has estado vulnerable. Esta chica podría estar manipulándote. Ricardo estaba a punto de responder cuando su teléfono sonó. Era el hospital. Señor Montero, la paciente Mercedes Gutiérrez acaba de llegar. El doctor Herrera está esperando para evaluarla, pero hay un problema. ¿Qué sucede? La nieta está insistiendo en ver el presupuesto antes de autorizar cualquier procedimiento. Dice que necesita saber exactamente cuánto costará todo para buscar opciones de pago. Ricardo sonrió a pesar de la tensión, típico de Lucía, manteniendo su dignidad incluso en estas circunstancias. Dígale que todo está cubierto como cortesía de la administración y que por favor permita que el doctor Herrera proceda inmediatamente. Cuando llegaron al hospital encontraron a Lucía en la sala de espera con aspecto agotado, pero alerta. Al ver a Carmen con Mateo, su expresión mostró sorpresa. «Señora Vázquez, no esperaba verla aquí. Vine a apoyar a Ricardo», respondió Carmen con tono neutro y a traer a Mateo, que comenzó a inquietarse después de que se fueron. Como para confirmar sus palabras, el bebé comenzó a llorar. Carmen intentó calmarlo, pero el llanto solo aumentó en intensidad. «¿Puedo?», preguntó Lucía extendiendo los brazos. Carmen dudó visiblemente, pero el llanto de Mateo se hizo más fuerte. Finalmente, con evidente reluctancia, le pasó el bebé a Lucía. El efecto fue inmediato. Mateo se calmó en cuanto Lucía lo sostuvo contra su pecho, aplicando la ligera presión en el abdomen que tanto lo aliviaba. «Es asombroso», murmuró Ricardo. «Realmente tienes un don con los niños». Carmen observaba la escena con expresión indescifrable. «¿Cómo lo haces?», preguntó finalmente. «Es solo práctica», respondió Lucía con modestia y observación. «Cada bebé es diferente, pero todos dan señales de lo que necesitan». «Mi hija habría dado cualquier cosa por aprender eso», dijo Carmen con un tono que sorprendió a Ricardo por su repentina suavidad. María siempre dijo que su mayor miedo era no saber cómo ser una buena madre. Algo en la expresión de Lucía cambió. ¿Podría contarme más sobre ella? ¿Sobre la madre de Mateo? La pregunta pareció desconcertar a Carmen, pero después de un momento asintió. María era maestra de primaria. Amaba a los niños, pero siempre dudaba de sus instintos. Pasó toda su vida preparándose para ser madre, leyendo libros, asistiendo a talleres. Cuando finalmente quedó embarazada, estaba aterrorizada y emocionada a partes iguales. Mientras Carmen hablaba, lágrimas silenciosas comenzaron a correr por las mejillas de Lucía. Ricardo, confundido, le ofreció un pañuelo. «Lo siento», murmuró Lucía limpiándose las lágrimas. «Es solo que yo también perdí a mi madre cuando era muy pequeña. Nunca pude conocerla realmente». Carmen la miró con renovado interés. «¿Qué edad tenías?» «7 años», respondió Lucía. «Pero la verdad es que apenas tengo recuerdos de ella. Mi padre siempre estaba trabajando, así que quien realmente me crió fue mi abuela». En ese momento, el doctor Herrera apareció en la sala de espera. Familiares de Mercedes Gutiérrez. Lucía se levantó de inmediato pasándole cuidadosamente Mateo a Ricardo. «Soy su nieta. ¿Cómo está?» «Estable, pero necesitamos proceder con la cirugía cuanto antes», explicó el médico. «Su corazón está muy debilitado». «¿Puedo verla antes de la operación?», preguntó Lucía. «Por supuesto, pero solo unos minutos. Ya están preparando el quirófano». Mientras Lucía seguía al médico, Carmen se giró hacia Ricardo con una expresión difícil de leer. «Hay algo en esa chica», dijo en voz baja. «Algo familiar que no logro identificar». Ricardo asintió recordando las palabras interrumpidas de doña Mercedes.
Iba a contarme algo sobre Lucía y sus padres, pero no pudimos terminar la conversación. Carmen miró hacia la dirección donde Lucía había desaparecido. Ricardo, quiero que investigues a fondo quién es realmente esta joven por el bien de Mateo y por el tuyo propio. ¿Por qué insistes tanto en desconfiar de ella?, preguntó Ricardo frustrado. Carmen se quedó en silencio un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente habló, porque María también confiaba demasiado en las personas y eso al final fue lo que la mató. Ricardo la miró atónito. ¿Qué estás insinuando? María murió por complicaciones posparto. Eso es lo que todos creen, respondió Carmen. Su voz apenas un susurro. Pero hay cosas sobre la muerte de mi hija que nunca te conté. Cosas que podrían cambiar todo lo que crees saber. La revelación de Carmen dejó a Ricardo paralizado. ¿Qué podía ser tan terrible sobre la muerte de María que le habían ocultado durante meses? ¿De qué estás hablando?, preguntó con voz ronca, sosteniendo a Mateo más cerca de su pecho, como si intentara protegerlo. Carmen miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos en esa parte de la sala de espera. «No es algo para discutir aquí», murmuró. «Pero necesitas saber que hay cosas sobre la vida de María que ella te ocultó por protegerte». «¿Protegerme de qué?». «De su pasado», respondió Carmen enigmáticamente. Luego, al ver que Lucía regresaba por el pasillo, añadió rápidamente: «Hablaremos esta noche a solas». Ricardo quedó con 1000 preguntas agolpándose en su mente. ¿Qué secretos guardaba María? ¿Y por qué Carmen había mencionado esto precisamente ahora, en medio de esta situación con Lucía? «Van a operarla en 1 hora», anunció Lucía, visiblemente preocupada, pero con esa fortaleza serena que parecía caracterizarla. «El doctor Herrera dice que es una intervención delicada, pero tiene buenas expectativas». «El doctor Herrera es el mejor cardiólogo del país», aseguró Ricardo intentando mantener la compostura. «Tu abuela está en excelentes manos». Lucía asintió, permitiéndose un momento de vulnerabilidad. «Gracias, Ricardo. Esto significa mucho para nosotras». Carmen observaba el intercambio con expresión indescifrable. Cuando Mateo comenzó a inquietarse nuevamente, fue ella quien extendió los brazos. «Déjame intentarlo», pidió sorprendiendo a Ricardo. «Quiero aprender esa técnica». Lucía, sin dudarlo, le mostró exactamente cómo sostener al bebé, dónde aplicar la presión suave y qué señales buscar. Para asombro de Ricardo, Carmen seguía las instrucciones con humildad, algo completamente inusual en ella. «María habría dado cualquier cosa por aprender esto», dijo Carmen suavemente mientras Mateo se calmaba en sus brazos. Siempre se preocupó tanto por ser una buena madre. Algo en la expresión de Lucía cambió. Una sombra que Ricardo no supo interpretar cruzó por su rostro. «Señora Vázquez, ¿puedo preguntarle algo personal?», dijo Lucía con una voz extrañamente contenida. «Depende de la pregunta», respondió Carmen. Cauta. María, su hija, era maestra en la escuela primaria Esperanza. La pregunta pareció caer como una bomba. Carmen se quedó completamente inmóvil, sus ojos fijos en Lucía con una mezcla de shock y reconocimiento. «¿Cómo sabes eso?», preguntó finalmente. Su voz apenas un susurro. Lucía respiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor. «Porque yo fui su alumna». En 4º grado, Ricardo miró hacia ambas mujeres intentando procesar esta coincidencia imposible. «¿Fuiste alumna de María? ¿Por qué no lo mencionaste antes?». «No estaba segura al principio», explicó Lucía, su voz temblando ligeramente. «El apellido de María como maestra era Vázquez, no Montero. Y han pasado muchos años. Pero cuando la señora Carmen comenzó a hablar rameastes, que blartearde, salelana como toche mata, supe se hacía. Será como misma como totona». Carmen había palidecido visiblemente.
¿Cuándo exactamente fuiste su alumna? Hace 12 años, respondió Lucía. Fue mi maestra favorita, la única que realmente se preocupó cuando mis padres murieron. Un silencio denso cayó sobre ellos. Ricardo observaba a Carmen, cuyo rostro parecía haber envejecido años en segundos. ¿Recuerdas el accidente?, preguntó Carmen finalmente. El accidente donde murieron tus padres. Lucía negó con la cabeza. No, realmente yo estaba en el auto, pero los médicos dijeron que bloqueé muchos recuerdos debido al trauma. Sé que fue un choque con otro vehículo en la carretera a Cuernavaca. Carmen dejó escapar un sonido ahogado. Ricardo dijo con voz temblorosa: «Necesito hablar contigo ahora». Confundido pero alarmado por la reacción de Carmen, Ricardo asintió. «Lucía, ¿puedes quedarte con Mateo un momento?» «Por supuesto», respondió ella tomando al bebé con naturalidad. Carmen prácticamente arrastró a Ricardo hasta una pequeña sala de consultas vacía y cerró la puerta. «¿Qué está pasando?», exigió Ricardo. «¿Por qué actúas así?» «Porque acabo de descubrir quién es realmente Lucía Gutiérrez», respondió Carmen, su voz una mezcla de horror y asombro. «Ricardo, el accidente que mató a los padres de Lucía. María estaba allí». Ricardo la miró sin comprender. «¿Qué quieres decir con que estaba allí?» «María era la conductora del otro vehículo», explicó Carmen, las palabras saliendo como si le dolieran físicamente. «Fue hace 12 años antes de conocerte». María conducía de regreso de Cuernavaca cuando perdió el control en una curva. El auto que impactó llevaba a una familia: padre, madre e hija. Los padres murieron instantáneamente. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Estás diciendo que María causó el accidente que dejó huérfana a Lucía? Carmen asintió, lágrimas formándose en sus ojos. María nunca se perdonó. Aunque legalmente fue declarado un accidente sin responsabilidad criminal, ella siempre se sintió culpable. Dedicó su vida hasta enseñar como una forma de redención y siguió anónimamente el caso de la niña sobreviviente, asegurándose de que recibiera una buena educación. «¿Por qué nunca me contó esto?», preguntó Ricardo aturdido. «Porque era su carga más pesada, su secreto más doloroso», respondió Carmen. «Y porque temía que la juzgaras». Ricardo intentaba procesar esta revelación demoledora. «¿Y Lucía, sabe que María estuvo involucrada en el accidente?» «No lo creo. Como dijo, bloqueó muchos recuerdos del trauma, y María nunca se identificó cuando la ayudó como maestra. Simplemente se aseguró de que Lucía recibiera atención especial». Las piezas comenzaban a encajar para Ricardo. La razón por la que María siempre había sido tan insegura sobre ser madre, su dedicación casi obsesiva a los niños desfavorecidos, las pesadillas recurrentes que a veces la despertaban llorando. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó sintiéndose completamente perdido. Carmen se secó las lágrimas. «No lo sé, pero esto explica por qué Lucía apareció en tu vida. ¿Por qué conectó tan rápidamente con Mateo? No es coincidencia, Ricardo. Es el destino cerrando un círculo». Ricardo recordó algo. «Espera. Si María siguió el caso de Lucía, significa que sabía que estaba estudiando enfermería, que trabajaba limpiando casas. María estableció un fideicomiso anónimo para la educación de Lucía», reveló Carmen. «Pero la niña nunca supo de dónde venía ese dinero. Aparentemente dejó de aceptarlo hace algunos años, insistiendo en valerse por sí misma». «Dios mío», murmuró Ricardo. «Y ahora Lucía está cuidando al hijo de la mujer que sin querer la dejó huérfana. La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos», dijo Carmen con voz cansada. «Deberíamos decírselo». Carmen negó Bechem. «No es el momento. Con su abuela a punto de ser operada y no sabemos cómo reaccionaría». Ricardo asintió comprendiendo la delicadeza de la situación. «Pero eventualmente tendrá que saberlo, ¿no crees?». «Quizás».
pero debemos ser muy cuidadosos con cómo y cuándo. Cuando regresaron a la sala de espera, encontraron a Lucía meciendo suavemente a Mateo mientras le cantaba una nana. La imagen adquiría ahora un significado completamente nuevo para Ricardo. No era solo una extraña bondadosa, sino una parte del pasado de María, una conexión viva con la culpa que su esposa había cargado silenciosamente. ¿Está todo bien?, preguntó Lucía notando sus expresiones perturbadas. Sí, mintió Ricardo. Solo hablábamos de arreglos prácticos. En ese momento, el doctor Herrera apareció nuevamente. Señorita Gutiérrez, estamos listos para comenzar la cirugía. Su abuela pregunta por usted. Lucía entregó a Mateo a Ricardo. Volveré pronto, prometió siguiendo al médico. Cuando se quedaron solos, Carmen miró a Ricardo con intensidad. ¿Qué vas a hacer con esta información? Ricardo contempló a su hijo, que dormía pacíficamente en sus brazos. No lo sé, admitió, pero siento que María nos está enviando un mensaje, que esto no es coincidencia. ¿Qué quieres decir? ¿Que quizás esta es nuestra oportunidad de corregir algo? ¿De cerrar un círculo doloroso? Carmen asintió lentamente. María siempre dijo que su mayor arrepentimiento era no haber podido hacer más por esa niña. Quizás ahora podemos hacerlo en su nombre. Ricardo miró hacia... La psique hacía el espacio pasó. Por donde Lucía había desaparecido. La joven que había entrado en su vida de forma tan inesperada estaba conectada con María de una manera que nadie podría haber imaginado. Y ahora su hijo, el hijo de María, encontraba consuelo en los brazos de la misma niña, cuya vida María había cambiado involuntariamente para siempre. Y no se trata solo de corregir el pasado, dijo Ricardo finalmente. Se trata de construir un futuro donde Mateo pueda crecer conociendo la verdad sobre su madre. Toda la verdad, lo bueno y lo doloroso. Carmen tomó su mano en un gesto inusualmente afectuoso. María estaría orgullosa de ti. Ricardo siempre temió que si descubrías esta parte de su pasado, la juzgarías duramente. Nunca podría juzgarla, respondió él con sinceridad. Todos cometemos errores. Lo importante es cómo decidimos vivir con ellos después. Mientras esperaban noticias sobre la operación de doña Mercedes, Ricardo sintió que algo fundamental había cambiado dentro de él. Las últimas 24 horas habían transformado su visión del mundo, de la riqueza, del privilegio y ahora incluso de su propio matrimonio. Y en el centro de todo estaba Lucía, una joven que había perdido todo, pero que seguía dando sin reservas. Una joven cuyo destino estaba entrelazado con el suyo de maneras que apenas comenzaba a comprender. La cirugía de doña Mercedes duró 3 horas que parecieron eternas. En la sala de espera del lujoso Hospital Montero, Lucía permanecía sentada con la mirada fija en las puertas del quirófano, mientras Ricardo y Carmen se turnaban para cuidar a Mateo. «Deberías comer algo», sugirió Ricardo ofreciéndole un sándwich de la cafetería. «¿No has probado bocado desde la mañana?». Lucía negó con la cabeza. No podría tragar nada ahora. Carmen, que hasta ese momento había mantenido cierta distancia, se sentó junto a Lucía con Mateo en brazos. El bebé dormía tranquilamente después de haber tomado su nueva fórmula especial, que efectivamente había aliviado sus molestias. «Los Monteros son excelentes médicos», dijo Carmen con una suavidad inusual en ella. «Tu abuela está en las mejores manos». Lucía la miró con sorpresa ante este acercamiento inesperado. «Gracias, señora Vázquez». «Carmen, por favor», corrigió la mujer mayor. Luego, como si tomara una decisión repentina, añadió. «¿Sabes? Mi hija María siempre hablaba de una alumna especial que tuvo hace años. Una niña brillante que había perdido a sus padres, pero que mostraba una fortaleza extraordinaria». Los ojos de Lucía se iluminaron. «¿De verdad habló de mí?». Carmen asintió. María guardaba todos los trabajos escolares de esa niña. Decía que tenía un don natural para cuidar a otros.
Ricardo observaba el intercambio con el corazón encogido, sabiendo lo que Carmen estaba haciendo, construyendo un puente hacia Lucía, sin revelar la dolorosa verdad. En ese momento, Alberto Vázquez apareció en la entrada de la sala de espera. Ricardo había olvidado completamente que le había enviado un mensaje explicando la situación. «Disculpen la tardanza», dijo Alberto acercándose. «Estaba en una reunión cuando recibí tu mensaje». «¿Cómo está la señora?» «Aún en cirugía», respondió Ricardo agradecido por la presencia de su suegro. A pesar de sus diferencias, Alberto siempre había sido un hombre de principios. Las presentaciones fueron breves. Alberto saludó a Lucía con respeto, sin la desconfianza inicial que había mostrado Carmen. Después de todo, él no conocía aún la conexión entre la joven y el pasado de su hija. «Ricardo me contó que fuiste alumna de María», comentó Alberto sentándose frente a Lucía. «El mundo es realmente pequeño. Demasiado pequeño», murmuró Carmen con una mirada significativa hacia Ricardo. Finalmente, el doctor Herrera apareció en la sala. Todos se levantaron de inmediato. «La cirugía ha sido un éxito», anunció con una sonrisa cansada. «Hemos implantado el marcapasos sin complicaciones. La señora Mercedes es sorprendentemente fuerte para su edad». Lucía dejó escapar un soy de alivio. Sin pensarlo, Ricardo la abrazó brevemente, un gesto que no pasó desapercibido para Carmen y Alberto. «¿Puedo verla?», preguntó Lucía secándose las lágrimas. «En unos minutos la trasladaremos a recuperación. Podrás visitarla por breves momentos», respondió el médico. Cuando Lucía siguió a una enfermera para ver a su abuela, Ricardo se quedó a solas con sus suegros y Mateo. «Hay algo que deben saber», dijo en voz baja, y procedió a contarle a Alberto. Alberto toda la revelación sobre el accidente y la conexión entre María y Lucía. Alberto escuchó en silencio su rostro transformándose con cada palabra. Cuando Ricardo terminó, el hombre mayor se quitó los lentes y se frotó los ojos, visiblemente conmovido. «María nunca superó ese accidente», dijo finalmente. «Fue declarado como no culpable legalmente, pero ella siempre se sintió responsable. Por eso insistía tanto en ayudar anónimamente a esa niña». «¿Tú lo sabías?», preguntó Ricardo sorprendido. «Por supuesto. Fuimos nosotros quienes establecimos el fideicomiso para la educación de Lucía, cuando María aún estaba en la universidad», explicó Alberto. «María nos hizo jurar que nunca lo mencionaríamos con nadie, ni siquiera contigo». Ricardo sintió una mezcla de dolor y asombro. «¿Por qué no confió en mí para contármelo?». Carmen intervino suavemente. «No era desconfianza, Ricardo. Era vergüenza. María temía que la vieras de manera diferente si conocías esa parte de su pasado. Pero fue un accidente», insistió Ricardo. «Yo nunca la habría juzgado. El juicio más duro no viene de los demás, sino de uno mismo», respondió Alberto con sabiduría. María se castigó toda su vida por lo sucedido. Quizás por eso estaba tan asustada cuando supo que estaba embarazada. Temía no merecer ser madre. Estas palabras impactaron profundamente a Ricardo. Siempre había atribuido los miedos de María durante el embarazo a inseguridades normales. Nunca imaginó que llevaba esa carga oculta. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó mirando hacia el pasillo por donde Lucía había desaparecido. «Le decimos la verdad. Eventualmente deberá saberlo», opinó Alberto. «Pero no ahora, no con su abuela recién operada». Mateo comenzó a agitarse en brazos de Carmen. La mujer intentó aplicar la técnica que Lucía le había enseñado, pero el bebé parecía inconsolable. «Está buscando a Lucía», observó Carmen con una mezcla de admiración y resignación. «Es increíble cómo se ha conectado con ella». «Como si supiera», murmuró Alberto. Los tres adultos intercambiaron miradas sintiendo el peso de lo no dicho. Era posible que de alguna manera inexplicable Mateo sintiera una conexión con Lucía. ¿Podría el hijo de María reconocer instintivamente a la persona cuya vida había sido alterada por su madre?
Lucía regresó 20 minutos después con una expresión de alivio y agotamiento. Está despierta y hablando. ¡Es increíble! En cuanto Mateo la vio, extendió sus bracitos hacia ella, dejando de llorar instantáneamente. Lucía lo tomó con naturalidad, como si hubiera sido suyo desde siempre. «¿Alguien te extrañaba?», comentó Ricardo, observando la transformación inmediata en su hijo. «Y yo a él», respondió Lucía con una sonrisa cansada, meciendo suavemente al bebé. «Es un niño especial». Alberto se aclaró la garganta. «Lucia, me gustaría hasta hablar contigo sobre algo importante, sobre tu educación». Ricardo y Carmen lo miraron alarmados, temiendo que fuera Pi a revelar la verdad en ese momento. «Como sabrás, dirigimos una fundación educativa», continuó Alberto, «para alivio de todos. Me gustaría ofrecerte una beca completa para que termines tus estudios de enfermería sin tener que trabajar tantas horas». Lucía lo miró con sorpresa. «Señor Vázquez, es muy generoso, pero no puedo aceptar». «No es caridad», interrumpió Alberto con firmeza. «Es una inversión en una estudiante prometedora. Además, incluiría un estipendio para que puedas cuidar adecuadamente de tu abuela durante su recuperación». Ricardo comprendió inmediatamente lo que suegro estaba haciendo. Encontrando una manera de honrar la voluntad de María sin revelar la verdad todavía. «La fundación fue un proyecto muy querido por mi hija», añadió Carmen, siguiendo la iniciativa de su esposo. «María siempre quiso apoyar a estudiantes como tú». Lucía pareció dudar, claramente luchando entre su orgullo y la necesidad práctica. Mateo, como sintiendo su conflicto interno, tomó un mechón de su cabello y lo jaló suavemente, haciendo que ella sonriera. «Lo pensaré», prometió finalmente. «Gracias por la oferta». Esa noche, después de asegurarse de que doña Mercedes estaba estable y cómoda, Ricardo insistió en llevar a Lucía de regreso al apartamento para que descansara y recogiera algunas pertenencias para los próximos días. Durante el trayecto con Mateo dormido en su silla especial, Ricardo reunió valor para hacer una pregunta que lo atormentaba desde la revelación de Carmen. «Lucía, ¿recuerdas algo del accidente del día que perdiste a tus padres?» Ella se tensó visiblemente. «¿Por qué preguntas eso ahora?» «Solo curiosidad», mintió Ricardo. «Lo mencionaste antes y me quedé pensando en cómo superaste algo tan traumático siendo tan pequeña». Lucía miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. «Solo tengo fragmentos. Recuerdo el sonido del impacto. Recuerdo a una mujer joven acercándose hacia la ventanilla llorando, prometiendo que todo estaría bien». Ricardo sintió que su corazón se detenía. Una mujer joven. Sí, tenía el cabello oscuro y ojos muy tristes. Durante años pensé que había sido un sueño, una invención de mi mente infantil, pero la recuerdo sosteniendo mi mano mientras llegaba a la ambulancia, diciendo que lo sentía mucho. Era María, sin duda alguna. María había estado con Lucía en los momentos posteriores al accidente, sosteniéndola mientras los paramédicos trabajaban. «¿Nunca volviste a ver a esa mujer?», preguntó Ricardo intentando mantener la voz firme. «No lo sé. A veces cuando pienso en la maestra Vázquez, tengo una sensación extraña, como un déjà vu, pero debe ser mi mente intentando crear conexiones donde no las hay». Ricardo asintió en silencio, abrumado por la ironía de la situación. Lucía recordaba a María, pero no había conectado a Kiga, la conductora del accidente, con su maestra favorita. Cuando llegaron al edificio donde vivía Lucía con su abuela, Ricardo tomó una decisión. No podía seguir ocultándole la verdad, pero tampoco podía revelársela así, de golpe. Necesitaba encontrar el momento y la forma adecuados. Lucía dijo mientras ella recogía su bolso. «Quiero que sepas que pase lo que pase, Mateo y yo estaremos ahí para ti y tu abuela. No solo ahora, sino siempre».
Ella lo miró con curiosidad ante la intensidad de sus palabras. «Gracias, Ricardo. Significa mucho para nosotras». Mientras la veía entrar al edificio, Ricardo sintió que cargaba el peso de 2 promesas, la que acababa de hacer a Lucía y la que había hecho silenciosamente a María de cuidar de su hijo. Ahora, inesperadamente, ambas promesas se habían entrelazado en un círculo perfecto de destino y redención. 3 meses después, el jardín de la casa de Ricardo resplandecía bajo el sol primaveral. Doña Mercedes, completamente recuperada gracias al marcapasos, descansaba en una silla cómoda mientras observaba a su nieta jugar con Mateo en la hierba. El bebé, ahora de 9 meses, gateaba con determinación persiguiendo una pelota colorida, riendo cada vez que Lucía la hacía rodar suavemente hacia él. «Nunca imaginé que terminaríamos así», comentó Carmen sirviendo limonada fresca en un vaso para doña Mercedes. «La vida da vueltas sorprendentes». La anciana asintió con una sonrisa serena. «Cuando uno ha vivido tanto como yo, aprende que no existen las coincidencias, solo caminos que estaban destinados a cruzarse». En estos 3 meses muchas cosas habían cambiado. Doña Mercedes se había mudado temporalmente a la casa de huéspedes en la propiedad de Ricardo para su recuperación con Lucía instalada en una habitación cercana. Lo que comenzó como un arreglo provisional se había transformado gradualmente en algo más permanente y significativo. Lucía, ahora con una beca completa de la Fundación Vázquez, había reducido sus trabajos a solo medio tiempo en el café los fines de semana, dedicando el resto de su tiempo a estudiar, estudiar enfermería y ayudar con Mateo. El bebé había florecido bajo su cuidado, superando completamente sus problemas digestivos, gracias a la fórmula especial y los tratamientos que Lucía había sugerido. Ricardo se acercó al grupo llevando una bandeja con refrigerios. En estos meses su transformación había sido quizás la más notable. El ejecutivo, frío y distante, se había convertido en un padre presente y cariñoso. Ahora llegaba temprano a casa la mayoría de los días, ansioso por pasar tiempo con su hijo. Alberto llamó. Anunció sentándose junto a Carmen. «Viene en camino con los documentos». Carmen asintió, una expresión de determinación y nerviosismo cruzando su rostro. «¿Estás seguro de que hoy es el momento adecuado?» «Nunca habrá un momento perfecto», respondió Ricardo en voz baja. «Pero no podemos posponerlo más. Se lo debemos a todos, especialmente a María». Hoy era el día en que finalmente revelarían a Lucía toda la verdad sobre el accidente, sobre María y sobre la conexión que había unido sus vidas mucho antes de aquel encuentro en el avión. Alberto llegó media hora después cargando un portafolio elegante. Saludó afectuosamente a todos, deteniéndose especialmente para jugar con Mateo, quien lo recibió con alegres balbuceos. «¿Podríamos hablar un momento?», preguntó Ricardo dirigiéndose a Lucía. «¿Hay algo importante que queremos compartir contigo?». Lucía, intrigada pero sin sospechar la magnitud de lo que estaba por escuchar, dejó a Mateo al cuidado de su abuela y siguió a Ricardo, Carmen y Alberto hasta el estudio. «¿Sucede algo malo?», preguntó percibiendo la tensión en el ambiente. Ricardo tomó aire profundamente. «No es algo malo, pero sí importante. Tiene que ver con María, con tu pasado y con cómo nuestras vidas han estado conectadas mucho antes de conocernos en ese avión». Durante la siguiente hora, con infinita delicadeza, los 3 le revelaron a Lucía la verdad completa. Como María había sido la conductora del otro vehículo en el accidente que mató a sus padres, devastada por la culpa, aunque legalmente no fuera responsable, había dedicado parte de su vida a asegurarse de que Lucía recibiera educación y oportunidades. ¿Cómo se había convertido en su maestra deliberadamente? No por coincidencia. Y cómo había establecido el fideicomiso anónimo que Lucía eventualmente rechazó por orgullo. Mientras hablaban, Alberto abrió su portafolio y mostró documentos, fotografías, incluso cartas que María había escrito pero nunca enviado, dirigidas a la niña cuya vida había cambiado para siempre. Lucía escuchaba en silencio lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas.
Cuando finalmente hablaron del día en que María murió, revelando que su último deseo había sido que su hijo nunca cargara con culpas que no le correspondían, Lucía se cubrió el rostro con las manos. «Necesito un momento», dijo con voz temblorosa, levantándose y saliendo al jardín. Ricardo hizo ademán de seguirla, pero Carmen lo detuvo con suavidad. «Déle espacio, es mucho para procesar». Desde la ventana observaron cómo Lucía se dirigía hacia donde doña Mercedes sostenía a Mateo. La joven tomó al bebé en brazos, abrazándolo contra su pecho mientras lloraba abiertamente. La anciana, aunque sin conocer los detalles, parecía entender instintivamente sola. La importancia de comedo. Colocando una mano reconfortante en el hombro de su nieta. «Ella entenderá», murmuró Alberto. «Tiene un corazón extraordinario». Pasó casi una hora antes de que Lucía regresara al estudio. Cuando entró, su rostro mostraba señales de llanto, pero también una serenidad nueva, como si algo fundamental hubiera encajado en su lugar. «Siempre sentí que había algo especial en la maestra Vázquez», dijo finalmente sentándose frente a ellos. La forma en que me miraba, como se preocupaba por mí más que por los otros niños, nunca lo entendí hasta ahora. Carmen se acercó y tomó sus manos. María nunca se perdonó por lo que pasó, pero en ti encontró una razón para seguir adelante, para intentar hacer algo bueno de algo terrible. «¿Sabes qué es lo más extraño?», continuó Lucía. «No siento enojo. Quizás debería, pero no puedo, porque ahora entiendo que sin ese terrible accidente, sin María, yo no sería quien soy hoy. No habría querido ser enfermera, no habría aprendido a cuidar de otros niños y nunca habría estado en ese avión para ayudar a Mateo». Ricardo, conmovido por su capacidad de comprensión, se atrevió a preguntar: «¿Qué quieres hacer ahora? Entenderemos si necesitas distancia, si esto cambia las cosas». Lucía miró por la ventana hacia donde doña Mercedes esperaba con Mateo. «Cambiar las cosas, por supuesto que cambia todo, pero no como imaginas». Se volvió hacia ellos con determinación brillando en sus ojos húmedos. «Durante años me pregunté por qué sobreviví cuando mis padres no lo hicieron. Me pregunté cuál era mi propósito. Ahora lo entiendo. Estoy aquí para completar un círculo, para cuidar del hijo de la mujer que cambió mi vida, para honrar su memoria, ayudándolo a crecer feliz y sano». Alberto, visiblemente emocionado, abrió nuevamente su portafolio. «¿Hay algo más que debes saber?». María dejó un testamento con instrucciones específicas si algo le sucedía. Extrajo sobresellado con el nombre de Lucía, escrito en una elegante caligrafía. «Esto es para ti». Lo escribió cuando supo que estaba embarazada, como si de alguna manera presintiera que no estaría para ver crecer a su hijo. Con manos temblorosas, Lucía abrió el sobre y leyó en silencio la carta. Cuando terminó, las lágrimas fluían libremente por su rostro. «Ella quería que yo fuera parte de la vida de Mateo», susurró como si supiera que algún día nos encontraríamos. «¿Qué más dice?», preguntó Carmen suavemente. Lucía respiró profundamente. «Dice que yo le enseñé el verdadero significado del perdón cuando era niña, aunque yo ni siquiera lo supiera. Dice que espera que algún día pueda perdonarla completamente y que su hijo pueda conocerme». Ricardo sintió que su corazón se expandía con una emoción que no podía nombrar completamente. María siempre tuvo una intuición especial. De alguna manera sabía que tú serías importante para Mateo. «¿Hay algo más?», continuó Alberto sacando otro documento legal. «María estableció un fondo para ti, no solo para educación, sino para lo que quisieras hacer con tu vida. Nunca lo utilizaste porque no sabías de su existencia, pero sigue activo y con los años ha crecido considerablemente». Lucía negó con la cabeza. «No puedo aceptar eso. Ya han hecho suficiente por nosotras». «No es nuestro para dártelo o negártelo», explicó Ricardo. «Es tuyo por derecho.
Es la forma en que María quiso enmendar lo que consideraba su mayor error. Rechazarlo sería rechazar su último deseo. Desde el jardín, el sonido de la risa de Mateo flotó hasta ellos como una señal. Un recordatorio de que la vida continuaba, de que incluso de las tragedias más oscuras podía surgir luz y alegría. «Necesito tiempo para asimilar todo esto», dijo finalmente Lucía. «Pero hay algo que sí sé con certeza. Quiero seguir siendo parte de la vida de Mateo, si ustedes me lo permiten». Carmen, quien al principio había sido la más recelosa, fue quien respondió con mayor convicción. «Eres familia, Lucía. Siempre lo has sido, aunque ninguno de nosotros lo supiera». Un año después, el jardín de la casa estaba nuevamente decorado, esta vez para el primer cumpleaños de Mateo. Amigos, familiares y colegas se reunieron para celebrar, pero en el centro de todo estaba la nueva familia que se había formado de las cenizas de la tragedia. Ricardo, más humano y cercano que nunca. Lucía, ahora a solo un semestre de graduarse como enfermera pediátrica. Doña Mercedes, cuya sabiduría había sido fundamental para unir a todos. Y Carmen y Alberto, quienes habían encontrado en Lucía una conexión viva con su hija perdida. Mateo, ajeno a las complejas circunstancias que habían unido a las personas que lo rodeaban, daba sus primeros pasos inseguros entre los brazos de Lucía y su padre, riendo con abandono cuando lograba recorrer la pequeña distancia entre ambos. «Es increíble cómo comenzó todo», comentó Ricardo mientras observaba a su hijo con un llanto que nadie podía calmar en un avión lleno de extraños. «A veces lo que parece un problema insuperable es solo el universo preparándonos para algo hermoso», respondió Lucía, observando con orgullo cómo Mateo se aventuraba hacia Carmen, quien lo recibió con brazos abiertos. En un rincón tranquilo del jardín, junto a la fuente, habían colocado una fotografía de María, no como un recordatorio de pérdida, sino como celebración de una vida que, aunque breve, había tejido conexiones que trascendían incluso a la muerte. Ricardo se acercó a Lucía mientras ella contemplaba la fotografía. «¿Sabes? A veces siento que María orquestó todo esto, que de alguna manera sabía que nos encontraríamos en ese avión». «Yo también lo he pensado», confesó Lucía. «Es como si hubiera sido su último regalo para todos nosotros. Una familia donde antes solo había fragmentos rotos». Mateo, como sintiendo que hablaban de su madre, gateó hasta ellos y extendió sus bracitos para que Lucía lo alzara. Cuando lo hizo, el pequeño señaló hacia la fotografía de María y balbuceó algo que sonó sorprendentemente como mamá. Ricardo y Lucía intercambiaron miradas de asombro. No habían estado enseñándole esa palabra todavía, considerándolo demasiado joven. «¿Crees que...?» comenzó Lucía. Ricardo sonrió con lágrimas en los ojos. «Creo que hay cosas que nunca entenderemos completamente. Y está bien así». Mientras el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, la pequeña familia improvisada permaneció junta frente a la fotografía de la mujer, que a través de una serie de eventos, tanto trágicos como milagrosos, los había unido a todos. Doña Mercedes se acercó apoyada en su bastón, pero con paso firme. «Les dije que no existen las coincidencias», comentó con su sabiduría serena. Solo caminos que estaban destinados a cruzarse. Y mientras Mateo se quedaba dormido en brazos de Lucía, con la cabeza apoyada en su hombro, exactamente como aquel día en el avión, todos sintieron la certeza de que a pesar del dolor y las pérdidas, habían encontrado algo precioso e invaluable. Una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, un círculo que finalmente se cerraba en perfecta armonía.